En esta lección les voy a platicar tres puntos básicos que yo tomo muy en cuenta a la hora de enfrentarme al diseño de un lettering. Creo que les pueden servir y les voy a mostrar un poquito ya dentro de la computadora. Bueno, pues en esta lección quiero compartirles a ustedes ciertos puntos a considerar que a mi parecer son muy importantes a la hora de enfrentarse al diseño de un lettering. Si bien ya hablamos de la diferencia entre las tres disciplinas, ¿no? Que es el lettering, la caligrafía y la tipografía, pues este que nos concierne, que es el lettering, va muy de la mano con las otras dos. Entonces hay, a mi parecer, ciertas bases que debemos siempre tomar en cuenta, tanto de la tipografía como de la caligrafía, que nos ayudan, ¿no? A la hora de enfrentarnos a un lienzo en blanco y de tener que crear y diseñar una letra nueva. En el caso de la tipografía, pues creo que la base es justo esto: saber y conocer la anatomía de la letra, qué elementos tenemos, qué elementos forman cada una de nuestras letras, porque si bien nos ayudaría a entender qué elementos yo podría llegar en cierto punto a desfragmentar de la letra, para yo esos mismos elementos saber recontextualizarlos y rediseñarlos y así generar una letra nueva. Si bien aquí hay miles de nombres y de diferentes elementos que tenemos por acá, a mí en particular hay 3 o 4 que son los que me parecen importantes y los que al menos yo uso siempre y trato de usarlos a la hora de crear una letra, ya sea lápiz, digital, lo que sea. Estas tres son la altura de las ascendentes, la altura de la X y la altura de las descendentes. Creo que esa es la base y creo que son las más importantes a tomar en cuenta siempre que hacemos una palabra. La altura de la X pues es simplemente la que le va a dar el cuerpo a nuestra palabra, a nuestras letras. Es la que determina el peso visual que va a tener cada una de nuestras letras y en conjunto nuestra palabra. Las ascendentes pues obviamente es hasta donde llegan las astas altas de las letras, como la K, la F, la T. Bueno, la T, este tipo de detallitos también son a considerar. La T siempre va un poquito más abajo de la altura del ascendente. Por ejemplo, esta onda de que las letras circulares o con un contorno circular siempre tienden a salir un poquito de la línea real de la altura de X, ya que visualmente se ve mucho mejor a ojo. Ya no es tanto de que embone perfecto y case con tu línea guía. Todo ese tipo de detallitos te ayudan a la hora de generar un lettering que quizás esté más cercano a una tipografía real. Son elementos que a mí en lo particular siempre utilizo. Trato de generar siempre mis líneas guías, ¿no? Tanto de ascendentes, alturas de X y la descendente. De ahí partir y de ahí ya empezar a jugar. Es bien importante, si conoces las reglas o los parámetros a seguir, podemos nosotros zafarnos un poquito de estas normas que te exige la tipografía y quizás la caligrafía para nosotros rediseñar y adecuar nuestra composición de lettering. El tener la base y saber qué es lo que estás rompiendo, ¿no? O sea, saber que el asta la estás deformando, pero que tienes su altura y que te estás pasando o la estás rebasando, pero entonces generas otra ascendente y también la rebasas de la misma forma. Entonces eso va generando una uniformidad en tus letras, y si bien en el lettering cada una de las letras puede ser diferente, pues el hecho de que tengan rasgos similares y rasgos en común cada una de las letras, pues los hace que tu composición tipográfica sea mucho más armónica. Ahora les voy a mostrar unos ejemplitos de algunos letterings ya finalizados de mi trabajo, en los que siempre están presentes estos parámetros que a mí, les repito, considero muy importantes, que ayudan a que la estructura y la forma de nuestras palabras o de nuestra frase pues se vea mucho más armónica y mucho más equilibrada. Por ejemplo, este fue utilizado para un logotipo de una repostería de cupcakes. Me pidieron un logotipo muy cercano a un lettering. Siempre hay un boceto inicial, pero muchas veces en mi trabajo el boceto es simplemente una idea de para dónde voy, una idea que me refleje qué dirección tomar y cómo me imagino las letras. Y quizás el boceto ni siquiera está terminado, no está completamente todo. A veces hago quizás la capitular o la mayúscula y quizás un par de letras pequeñas, ¿no?, que me digan qué camino voy a tomar, sobre todo cuando ya tengo muy en la mente qué estilo le voy a dar. Entonces ya con hacer ese tipo de cosas, ya al entrar a digital pues me permite ya empezar así a generar todas las caracteres que voy a ocupar. En este caso fue así, fue un boceto muy rápido y todo fue digital, pero siempre tomando en cuenta la altura de la X, la altura de las desascendentes y las descendentes. La que siempre tengo muy marcada es la altura de la X, que es la que al final da cuerpo a nuestro logo. Este tipo de detallitos que les comentaban en el esqueleto, o aquí se nota como nuestra U, que aunque termine obviamente con el trazo redondeado, que es el estilo de las letras que le dimos, pues las otras siempre terminan en círculo, entonces van un poquito rebasadas para que a la hora de alejarnos visualmente todas parezcan del mismo tamaño. Si nosotros las metiéramos, las tratáramos de embonar a la línea, parecería que la Q, la E
parecerían mucho más chicas que las otras letras. Ya teniendo las reglas, ya podemos empezar a jugar y a romper un poquito con esos parámetros, ¿no? Ahora mi Q, en lugar de que sea una Q que llega nada más hasta aquí, pues para darle el mismo flow, digamos, que las otras letras, que las letras capitulares y que las ligaduras que tenemos por acá, pues entonces ya empiezo a jugar un poquito rebasándola y dándole esta curva. De la N, si bien tendría que llegar hasta aquí, pues hacemos esta ligadura con la S, que también ya pierde su estructura formal como para pertenecer a esto, pero esta sensación de líneas curvas y de líneas conectadas entre ellas nos ayuda a formar este tipo de ligaduras y a dar esa sensación de que todo fluye y todo va con esta dirección. Otra cosa muy importante es la dirección que tienen nuestras letras. El trazar este tipo de guías, ya sea en el boceto o ya en el trazo digital, nos ayuda a mantener esa hegemonía, esa dirección constante en nuestras letras y no perder el sentido. Esta onda de la dirección más los detallitos de ligaduras, del grosor de nuestra letra, de las terminaciones, ¿no? Un poquito de los patincitos que tienen de repente, pues le ayudan a darle identidad a cada una de nuestras letras y que nuestra composición final se mantenga equilibrada y se mantenga armónica. Otro ejemplito por acá, mantenemos la constante de las variables que les digo, que es la altura de X, y esta ya son dos palabras de diferentes alturas. En este caso, por ejemplo, la dirección que cambia no es tanto en la estructura de la letra en sí, sino en la dirección de nuestra palabra. Esta altura de nuestro ascendente no es la misma que esta ascendente, varía muy poquito, pero eso es lo que nos da una de las bondades del lettering. Yo no había generado, al menos en este caso, las capitulares, las tenía como parte de un monograma y ya luego las adapté a los nombres en particular. Entonces lo primero que hago es nuestra base, nuestro cuerpo en base a nuestra altura X de las dos palabras, y de ahí determino ya qué forma y qué estructura llevan nuestras capitulares para seguir con este flow y esta identidad que ya tienen nuestras letras. Acá tenemos otro ejemplito que, si bien está más ligado hacia la caligrafía tradicional, no fue concebida así. No hice la caligrafía tal cual con una herramienta, con una plumilla, sino más bien dibujé las letras y después las pasé a digital y las empecé a confeccionar aquí. Y algo muy importante que la caligrafía nos da también en su base es esta onda de los espacios en negativo. Lo que hace una buena caligrafía es mantener mis negros y mis blancos, ¿no? O sea, entre mis espacios en blanco y mis trazos caligráficos. Entonces eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Ya aquí yo configuré todo para que mis propios ornamentos y mi terminación de la S se volviera un ornamento de este lado, y entonces todo tuviera la simetría que buscaba. En este punto lo único que quería que quedara claro era que usar estos tres parámetros y tenerlos siempre presentes te ayuda mucho a la hora de confeccionar diferentes estilos y letras. Otro de los puntos que yo considero claves a la hora de configurar letras nuevas y de hacer lettering es justo esto: el conocer el origen de las letras, el conocer las herramientas con las que se empezó a hacer escritura. El diferente uso de diferentes herramientas generaba o daba paso a la estructura de una letra en particular. La herramienta determinaba la forma de las letras. Conocerlas y quizás, si les interesa, pues también lograr manipularlas, el agarrar una pluma caligráfica y tratar de hacer caligrafía, o el tratar de emular estos alfabetos con las diferentes herramientas y técnicas utilizadas, pues genera esa sensibilidad en uno de saber qué y por qué tienen ciertos rasgos cada letra y cómo funciona cada una de las herramientas a la hora de confeccionar una letra, porque quizás el tener esa noción de cómo funciona una herramienta y cómo usarla te permite después quizás generar bocetos o generar letterings sin necesidad de usar esta herramienta. Para lograr este conocimiento hay una pieza que yo considero muy clave a la hora de generar caligrafía, que es el llamado ductus. El ductus se refiere a la secuencia de trazos que debes usar a la hora de hacer determinado tipo de caligrafía o determinado alfabeto. Por ejemplo, aquí en la cancilleresca tenemos aquí cómo se usa la pluma, siempre a 45 grados. Eso ya es determinante para la forma de tus letras. Eso es lo que provoca este tipo de cosas, ¿no? De delgados a gruesos, y el que te muestre el orden de ejecución, digamos, de la letra determina mucho su estructura. Si la haces al revés, pues es mucho más difícil lograr ese trazo, y esto es determinante a la hora de generar letras, porque si tú ya sabes que cuando haces una caligrafía, al menos en este estilo, tu pluma caligráfica siempre tiene esta inclinación y a la hora de hacer el trazo te va a dar este tipo de resultados, a la hora de generar tu letra pues ya sabes más o menos cómo va a funcionar, y no vas a hacer un trazo grueso aquí y que se haga delgado, ¿no? Porque eso cambia totalmente la estructura y así no es.
Hay muchas veces, por ejemplo en este caso la inglesa, he visto miles de casos en los que el no entender cómo funciona la plumilla, por ejemplo esta caligrafía se hace con este tipo de plumillas. Este tipo de plumillas están divididas a la mitad y cómo funciona es que se carga de tinta y lo que determina el grosor de tu letra es la presión que ejerces. Al hacer presión con la plumilla, estas dos puntitas se separan y hace que la letra tenga un grosor mayor, y cuando separas y dejas de presionar pues es un grosor menor. Entonces el conocer cómo funciona tu plumilla y que el ductus va en este sentido te hace entender que la letra a la hora de bajar tiende a engrosarse. Entonces tú ya sabes que siempre que estés creando o confeccionando un lettering basado en una caligrafía inglesa, siempre que bajes un trazo va a engrosar, pero el saber la dirección con la que deberías de hacer los trazos te va a decir en dónde engrosar. Si tú no conocieras el ductus y lo entendieras al revés y confeccionaras tu letra al revés, empezarías de aquí, pues aquí sube, sería delgado, acá baja y se vuelve grueso en esta parte y luego acá delgado. Entonces le cambias totalmente la intención y la estructura a las letras. Si ese tipo de trazo que te comento ahorita lo generas en cada una de tus letras, entonces esa va a ser la identidad de tu lettering. A mí me hace mucho sentido seguir las normas y la estructura ya establecida por alfabetos caligráficos. El chiste de su funcionalidad de la caligrafía era simplemente escribir, y se fue modificando con el paso del tiempo para facilitar esa escritura y para hacerla mucho más veloz. Los trazos están así por algo, porque es la forma más fácil de confeccionar la letra en el estilo en el que estamos usándola. El tener este conocimiento y el saber los alfabetos y conocer las herramientas y todo, lo puedes explotar, y de qué manera tú puedes utilizar esa base para generar tu propia identidad de letras, con unos ejemplitos de letterings que yo he realizado. Estos son letterings para unos tatuajes, están basados en algo. Por ejemplo, tomando los trazos y las diferentes formas y estructuras de las letras del alfabeto árabe, de ahí partí, analizando su forma de trabajar y su forma de escribir, pues yo ya empecé a generar mis propios trazos y empecé a darle identidad a mis propias letras. Termina siendo una palabra en inglés, pero con este estilo arábico. Aquí dice hope, aquí dice lies, pero justo es eso. Tú también puedes decidir qué tanta lectura o qué tan poca lectura le quieres dar a tus cosas, ¿no? Estos al final son unos tatuajes y la idea era que le gustaban primero al que se lo iba a tatuar y luego que se vieran bien. El estudio de los diferentes alfabetos, de las herramientas y de cómo funcionan y cómo usarlas, pues sirve totalmente de detonante para hacer tus propios ejercicios y hacer tu propia interpretación de las cosas. Si se meten a estudiar cada alfabeto y cada herramienta, tienen muchísimas más herramientas y más detonantes para hacer un buen de letras. Otro puntito que yo quería comentarles, les comenté que eran 3 puntos a considerar. Ya vimos la anatomía de la tipografía, ya vimos el origen y las herramientas utilizadas en la creación de caligrafía, y el tercer punto que me parece muy importante, que va muy de la mano con la caligrafía, de conocer la herramienta y de tener la sensibilidad de hacer las letras como se hacían y con la herramienta que se hacían, va muy de la mano el también hacer, siempre bocetar, siempre tratar de empezar con lápiz y bajar la idea, bajar más o menos la forma, la estructura de tus letras, de qué va, qué te imaginas, y siempre tratar de tener ese trazo manual, porque al fin de cuentas son letras y las letras pues son escritas. Si tú tienes la sensibilidad de hacerla con la mano, pues es mucho más fácil entender cómo va tu letra, cuál es el flow, ¿no? Digamos, de tu letra, que bueno, aquí también tienes estas opciones de herramientas que las vamos a ver en un rato a la hora de trazar nuestros letterings, pero siempre termina habiendo una distancia, al menos en mi apreciación, entre tu mano, lo que reconoce la tableta gráfica, y lo que está aquí adentro, lo que ya se ve en el monitor. Este es el lettering que veíamos hace rato de son fino. No terminé, no llegué a esto. Esto tenía como un flow más como ondulado, según yo. Mi altura X iba a ir variando. Y al fin de cuentas terminó siendo todo muy recto, pero ya me dio la idea de qué es lo que yo quería ver, ¿no? Para dónde iba. Y ya a la hora de entrar a la digitalización, pues es mucho más sencillo configurarlas. Acá tenemos el boceto y el arte final. Hay otros, por ejemplo, que ya están muchísimo más cercanos a lo que quiero,
óleo y a la hora de pasarlo al digital vas solamente retocando ciertos detalles y adecuando los trazos para que logres el resultado deseado. Y es eso, o sea, siempre bocetar, o sea, en estos tres casos es así. El boceto solamente fue para darle cauce a algo que iba a terminar digital, siempre. Pero hay otros casos en el que el boceto se termina volviendo un arte. Pero por ejemplo, algo que les mostraba hace ratito era siempre mantener guías, aunque estés dibujando, aunque sea lápiz, empiezas con este tipo de manchones, ya que tienes la idea clara. Terminas con un boceto como este, que ya está más cercano a lo que quieres, y empiezas a adecuar. Ya a la hora de pasar acá, pues ya es mucho más fácil. Realmente solamente estás calcando la cosa y creando tus guías que ya tenías acá. Siempre tiene este nivel de error el trazo a mano. Ya acá. Acá, por ejemplo, tenemos otro que es lo que les digo, o sea, siempre trato de que mis bocetos, cuando es algo que, no sé, es muy variante, ¿no? O sea, tampoco es de que diga, bueno, este sí lo voy a hacer boceto súper clavado y con guías y que esté súper perfecto, y este no, más bien es el proceso. Una cosa que siempre decimos, porque digo, somos diseñadores y es algo que te enseñan mucho, es que dejes que el proceso te lleve al resultado. No quieras empezar algo sabiendo ya dónde vas a terminar. Deja que el proceso te manipule y ya, quizás un boceto así lo metes a lo digital y empiezas a arreglarle detalles y a utilizar ahora sí que la herramienta digital y sus bondades, y ya terminas con un resultado totalmente diferente. Dejaste que el proceso te llevara a ese resultado y no hiciste algo nada más por querer llegar a una solución gráfica. Este es un boceto que ya había confeccionado, si me gusta, y lo quiero llevar a cabo todo manual. Ahí se alcanzan a ver un poquito las guías y empecé a confeccionarlo con herramientas manuales así tradicionales. Llegué a esto, de ahí empiezas a darle un poco del estilo que quieres lograr y ya luego lo metes a la compu para dejarle este sentimiento o identidad handmade, como hecha a mano. Empiezas nada más a meterle y a retocarle ciertas cosas ahí en el Photoshop para que se logre ver ahí el resultado que quieres. Estos, por ejemplo, también terminan siendo artes finales a mano, ya no pasan por el proceso de digitalización, ya no pasan por ni siquiera un retoque Photoshop. Este también, por ejemplo, todo fue confeccionado a mano, no tiene boceto. Aquí empecé a dibujar el 5 porque era nuestro aniversario. Y de ahí me seguí. Terminó en este arte que solamente se metió a Photoshop, se selló también a mano y unos retoquitos de ajustes de niveles y curvas y listo. Este es un monograma de una C, una D y una F. A lo que voy con esto es la importancia del trabajar siempre en papel y de siempre rayar y rayonear y hacer tus bocetos en papel, y ya después, dependiendo del proyecto, si te exige la digitalización, pues llevarlo a cabo, pero si no, pues puedes lograr cosas ahí mismo en el papel. Entonces estos son los tres puntos, digamos, que yo considero importantes y que si quieren seguirlos, que les pueden servir de tips o de bases para comenzar un lettering, pues yo creo que estos tres puntos son claves para lograr un lettering. Y bueno, ya dejémonos de clavadeces. En la próxima lección ya vamos a adentrarnos ahora sí a nuestros diseños de nuestros tres letterings. Son tres procesos diferentes, ¿no? Tres diferentes formas de hacer letterings para tres procesos diferentes de animación. Entonces ya en la próxima lección empezamos. Pues bueno, ya vimos tres puntos importantes a tomar en cuenta antes de empezar a generar nuestros letterings, y vamos a empezar a trabajar en la siguiente lección nuestro primer lettering, empezando por el boceto, pasando a la compu y a digitalizarlo.